Paso diario de recuerdos. En un universo alterno, me quedé para siempre en el barrio Bellavista, después de una junta con hermanas escritoras, al fragor de una cerveza decorada con sonrisas y palabras sobre la mesa para crear un mundo más feminista e inclusivo. La Nona, la Mari, la Pía, la Andrea, la Lari, la Caro y algunas más. La brisa evoca un trueno de lacrimógenas lejanas y la urgencia de revuelta cosquillosa en el ambiente. La imagen siguiente me licúa. El último 8M antes de la pandemia. Un puñado de nosotras fue a refrescar ganas y gargantas al hoy extinto Rincón de los Canallas en calle Tarapacá. En la foto coexisten pañuelos morados y verdes con servilletas escritas, malabaristas de los muros y las columnas del espacio estrecho pero amoroso, la Moni, la Fran, la Lili, la Conti, la Jime. Acaricio la pantalla queriendo devolvernos al presente con esas mismas ganas, con esos mismos sueños, nuestro mundo antiguo tan distinto al actual. Ese es un ejemplo de Tránsito Interior, el nuevo libro de la periodista y escritora Eva Devia, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Eva? Yo feliz. Es muy raro escuchar los textos de una en voz de otras. Sí, yo lo hago a propósito y además imagínate lo que le pasa a los extranjeros. Así como con acento chileno, es como muy raro. Muy raro. Pero lo hago también para que nuestros auditores y auditoras puedan hacerse una idea del tono del libro. Y en este caso, además de la estructura del libro, porque son relatos cortos, en muchos casos son poemas, en otros casos son relatos como el que acabo de leer, que son recuerdos, reflexiones, el más largo de ellos debe tener 3 páginas. Son todos Como cortitos, mucho, claro. Son todos muy cortitos, y que de alguna manera reúnen tu mirada respecto a el mundo en los últimos 4 años, diríamos, no 5 años, porque los relatos empiezan un poquito antes de la pandemia y terminan cruzando, ¿cierto?, la pandemia, y sobre todo los últimos relatos tienen mucho que ver también con tu maternar. Así es, así es. Hoy quiero aprovechar la posibilidad de estar acá para mandar un saludo. Las redes sociales son una maravilla. Subí antes de entrar, 10 minutos antes, la imagen, el afiche de que íbamos a estar acá, nuestra gráfica, claro. Y me escribió una amiga desde Alemania diciendo que nos iba a escuchar atentamente. Vi tanta gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl. Así que cariños a Colonia, en Alemania. Ay, es tan bonito Colonia. Sí, maravilloso, maravilloso. Es hermoso, hermoso esa ciudad. Yo conozco poco Alemania, pero Colonia justo fue un festival de cine de mujeres ahí. Precisamente ahí, así que... Cariños a Colonia. Cariños a Colonia. Bueno, Tránsito Interior habla de afectos. Así es. Habla de reflexiones y escogí ese en particular para marcar varias cosas. Uno, tu participación activa en la Asociación de Escritoras. La colectiva de autoras chilenas feministas. Claro, en AUCH, ¿cierto? Y ahí hay una solidaridad y hay una reflexión, ¿cierto? Y hay una manera de pensar el rol de la literatura desde el feminismo y desde la transformación social. Por un lado. Por otro lado, también porque da cuenta de un momento al que el libro se dedica un buen rato, que tiene que ver con la revuelta y con los feminismos. Y también porque eso está contado en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos desde el hoy, ¿no? Y desde esta idea de esta especie de melancolía que tenemos respecto a lo que fue. Como tenemos nostalgia a lo que fue, tenemos quizás melancolía respecto a lo que es. Sí. Hablemos un poco de las emociones que están en este Tránsito Interior. Wow, es que hay muchas emociones y confluyen muchas emociones en este libro. El trabajo de este proyecto, que es el último proyecto que hemos sacado con Ediciones del Gato, cariños a la editorial. Busca, Ariela Flores. Sí, a la Lilian Flores Guerra. Este trabajo busca condensar, explicar, transitar y dialogar al mismo tiempo desde las atomizaciones de esta revuelta plenipotenciaria en la que vivimos durante los últimos años. Tratar de explicar y entender de alguna manera todos los procesos que vivimos socialmente, pero también como proceso interior. Es complejo y es un poquito demencial esta vuelta, este retorno a la presencialidad en la que hicimos una especie de borrón y cuenta nueva, en la que no ocurrió nada. Fue tan traumático todo lo que ocurrió que lo guardamos debajo del tapete y seguimos funcionando nomás. Las tasas, tengo la suerte de trabajar como académica y por lo tanto hago algo de investigación en el camino. Las tasas de violencia
de explosiones de violencia en aula hoy por hoy son gigantescas, porque hay pésimos manejos emocionales en el camino. Y aquí está, siento que hay algo en lo que debiésemos hacer un hincapié desde el ejercicio introspectivo, pero no desde el fatalismo, sino desde el comprendernos. Hay una complejidad de emociones de las que no nos queremos hacer cargo, porque son tan brutales, tan complejas, tan absolutas, que preferimos dejarlas guardadas. Pero es como un fantasma o un monstruo gigante adentro del armario, que lo tenemos tapadísimo de ropa ahí atrás, pero que nos da miedo sacar un chaleco, porque nos va a tragar en el camino. Entonces, si bien hay muchos elementos por todas las personas que lo vivimos, conocidos y son todas las personas de la humanidad, básicamente, distintas revueltas sociales a nivel mundial, no solamente en Chile, hubo decenas de situaciones sociales importantes en torno a miradas de equidad, de dignidad. La palabra dignidad aparece una y otra vez todo el camino y nos sigue doliendo hoy día de algún modo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la pandemia, por otro lado tenemos el encierro. Hay elementos de vida circunstancial que se van cruzando y entretejiendo. Hay depresión en el proceso, hay empastillamiento en el proceso, tratamiento medicado, ¿verdad? También hay reflexiones personales, súper personales y súper íntimas, porque lo personal también es político, finalmente. Y por eso se entretejen y aparecen cada cierto tiempo mis compañeras de Ouch, aparecen estas reflexiones feministas, aparece la necesidad de reivindicaciones sociales y el cómo plantearse el mundo una vez que una es madre, que ese es un temazo dentro del libro. Sí, vamos a volver sobre ese tema, pero antes quería detenerme en exactamente en la detención que hace el libro, porque antes de llegar al momento de la revuelta, tú un poco haces el ejercicio de dar un poco de pistas de cómo vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Y esa manera de hacer pistas es como deteniéndote en las personas que están en la calle, que están en el metro. Hay mucha descripción. Hay un relato que es muy conmovedor respecto a que la Estación República está cerrada porque una persona se tiró al metro, ¿no? Y la reacción que tienen los transeúntes en ese momento. Y claro, nos habla de cómo finalmente esta idea, cómo el neoliberalismo instalado en nuestros corazones, ¿no? Y el egoísmo y el dejar de ver al otro. Y lo que tú haces es exactamente el camino contrario, es decir, mirémonos. Y describes encuentros con personas en la calle, pequeñas conversaciones con distintos transeúntes en distintas circunstancias. ¿Por qué era para ti importante instalar esas imágenes que compartes en el libro, que son de alguna manera el afuera, ¿no? Claro. Antes de entrar al tránsito interior del que nos vas a hablar? Es que el tránsito interior surge, hay un proceso hibridado muy que a estas alturas lo encuentro muy simple, pero en sus minutos fue muy complejo. Yo el año 2018, a fines del 2018, publiqué un libro llamado Tránsitos Urbanos. Y ese libro son 52 microcrónicas, todo muy periodístico, respecto del transitar por Santiago. Si uno hace una revisión de mi literatura, podríamos encontrar como elemento común desde allí las heridas, el cómo hay conflictos sociales no resueltos y cómo eso permea en el interior de las personas y las muta de alguna forma. Entonces, hay una indolencia o una ceguera social. Por ejemplo, el pasar por arriba del puente, de cualquier puente, del Mapocho, mientras hay gente que vive abajo. Y uno pasa en autos muy caros, con un aire acondicionado muy fuerte, y abajo están los niños comiendo pan, con suerte, ¿verdad? Entonces, esta dicotomía social potente se permea en los libros de atrás. Yo estaba con esta necesidad de escribir y de patentar esto porque lo veía. Entonces, desde allí él no lo vimos venir, es muy chistoso porque siento que las expresiones culturales, en términos generales, son un reflejo, un reflejito adelantado, no es que tengamos capacidades premonitorias ni nada por el estilo, pero sí son un reflejo de los movimientos y las evoluciones sociales, ¿verdad? Entonces, desde allí tampoco hay que extrañarse que en la música, hoy por hoy, aparezcan discursos pro-narcos y podríamos conversar muchísimo sobre ello. Sin embargo, dentro del libro en sí está parte esto en esta dinámica como una especie de continuación del tránsitos urbanos,
para luego que una ola nos agarre y nos deje en Tailandia, porque viene esta efervescencia con una esperanza muy grande en el lanzamiento del libro. Alberto Cesereu dijo que le traía evocaciones de Armando Uribe, y por otro lado Alejandra Matus dijo que habían cosas de Redolés dentro de esta muestra de necesidad, de visión de qué es lo que nos conecta los unos con los otros. Y luego nos desconectaron. Había una conexión paulatina, y recuerdo que Pía Barros, en alguno de los chats o conversaciones por Zoom que tuvimos el 2020, nos comentó esto, que lo que consiguieron con el encierro, y con el encierro tan prolongado, fue desatomizarnos, desnucleizarnos de algún modo, ¿verdad? Separarnos. Y por eso la revuelta se diluyó entre tanto vaivén, que, ojo, era muy necesario que nos encerráramos. Digo, había una pandemia global. Y además, claro, se cruzó con esto, pero además uno piensa, ¿y dónde terminamos hoy día, no? O sea, como producto de esa situación, volvimos a la idea de... tan neoliberal de solo existo yo y yo me tengo que rasgar con mis propias uñas porque nadie me va a cuidar, y luego tuvimos el 4 de septiembre, luego tenemos la elección del Senado que tenemos, del Parlamento que tenemos hoy día, que de verdad es muy escalofriante pensar cómo algunas de esas personas llegaron hasta allí, y luego los aportes, entre comillas, que han hecho durante estos 2 años, ¿no? Etcétera. Ahora, lo que es interesante, quería preguntarte sobre eso, y les recuerdo que conversamos con la periodista y escritora Eva Devia de Tránsito Interior, su más reciente libro, publicado por Ediciones del Gato, que pueden encontrar ahí en las redes y en librerías también de Ediciones del Gato. Preguntarte respecto a cómo esta estrategia narrativa que tú escoges, porque esto no es una novela, no es un ensayo, tú no estás tirando hipótesis. No. Tú más bien estás haciendo registro, uno podría decir, ¿no? Entonces, la periodista se me arranca. Claro, no, es lindo el cruce, a mí me parece. Entonces hablemos de tu elección, y además de la poetisa se te arranca también acá, porque sí, hay poemas y hay estas mini crónicas, hay estos relatos. Hablemos de tu decisión de no elegir. Mi decisión de no elegir es interesante porque he tenido la oportunidad de conversarlo con varios amigos y amigas escritoras, y ellos coinciden en este mismo criterio o esta misma necesidad. Tenemos la maña de tipificar la escritura. Necesitamos entender si es narrativa o no ficción. Y ahí nos queda, o si es poesía. Y eso serían las 3 grandes áreas que tenemos dentro de las artes literarias, o la dramaturgia, que podría ser la 4ª, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos. Y parte de la identidad latinoamericana pasa necesariamente por el hibridaje, que puede ser un concepto un poquito elevado, pero es hacer un charquicán de elementos. Porque la esencia latinoamericana, la sangre latinoamericana, nuestros instintos, nuestras maneras de acción son una mezcla. No podemos justificarnos desde el purismo, desde la identificación de solo un elemento. Por lo tanto, este libro, que habla tanto de quiénes somos y qué nos va pasando, tenía que tener ese reflejo de mezcolanza, ¿sí? Y por eso es un libro que no se puede tipificar como poesía, tampoco se puede tipificar como narrativa, tampoco se puede tipificar como no ficción. Claramente no es dramaturgia, es todo y es nada. Claro, pero podrían salir, hay varias imágenes que muy teatrales también. Sí, sí. Estamos conversando con Eva Devia sobre Tránsito Interior. Para ir cerrando, Eva, lo dejé ahí como con un pin, con un anotadito ahí, con un alfiler. También hay muchas reflexiones sobre la maternidad. Tú en estos años, además, te tocó maternar y sigues criando. Así es. Y eso transforma todo, y hay uno de los textos que habla, ¿cierto?, sobre maternar, sobre la mirada política feminista que hay en ese ejercicio, incluso cuando, como tú dices, en tu caso hay un compañero atinado que está presente, ¿no? Menos mal que lo hay. Yo me saco el sombrero delante de las mujeres que maternan solas, que es la gran mayoría. Sí. Hoy pasa... Tengo un sentimiento muy potente respecto de la maternidad, y me abandero hoy por hoy con esta realidad política, porque además de vivirlo en carne propia, siento que hay algo que no se termina de visibilizar. Las generaciones previas contaban con redes de apoyo. Hoy día las mujeres que deciden maternar lo hacen en extrema soledad.
y con una dinámica de precarización de tiempos y espacios gigante. ¿Por qué? Porque las mujeres salimos a trabajar en busca de esta igualdad de oportunidades y acceso más equitativos de género, desde la perspectiva de género, que es esencial. Pero al maternar, si tomas ese camino y tomas esa vía, tienes que empezar a jugar malabarismo en este proceso, porque debes cumplir en un extra. Entonces trabajas en un sobretiempo constante. En nuestro caso, desde la logística personal, mi mamá vive en la Quinta Región y mi suegra y el resto de la familia de Nicolás vive en Chiloé. Claro, no, Por lo no hay tanto, está difícil. Las posibilidades de contar con alguien que, oye, la chiquilla se me enfermó, hay que ir a buscarla al jardín, tenemos que articular entre nosotros dos. Y agradezco profundamente, insisto, tener un compañero que apaña en esa medida. Y sé que es una excepción dentro de la realidad de la Luego fue lo que maternidad usted hoy día. escogió, mija, también. Sí. Y es hacerse cargo de esta dinámica, pero también se evidencia en el libro la fatiga estructural de cómo uno se pierde cuando recién es mamá. Porque por mucho que te cuenten, todo lo que implica la maternidad es solo la punta del iceberg. Es solamente la punta del iceberg. Esto es como eje. Solo puedes vivirlo y ahí entenderlo. Ahora, sí es cierto, y te lo digo desde este grupo de mujeres que decidimos, por todas las razones que explicitas y porque el planeta está en crisis, no tener hijos. A mí la literatura me ha ayudado un montón para eso. O sea, leer libros como Línea Negra de Jasmina Barrera, ¿cierto? Tremendo. Estoy pensando en de Cecilia Fanti, Un lugar en la oscuridad de la noche, algo así creo que se llama, que sacó Alquimia, La hija única de Guadalupe Nettel. O sea, uno puede pensar en un montón de libros que para quienes no somos madres, y ojalá para los hombres también, sirve para entender, y ahí Tránsito Interior, en parte de su relato, también se uniría a esa camada. Claro, todavía no voy a decir tradición porque esto es antitradición. Claro. Es ir a romper con el mandato sobre la madre abnegada y sacrificada y silenciosa. Es interpelar esa realidad, porque beatificar a las madres del mundo es súper iluso y es súper patriarcal finalmente. Sí. Porque este rol de la madre abnegada, que lo da todo por sus hijos, que se pierde en la maternidad porque deja de ser mujer y pasa automáticamente a ser madre, ¿verdad? Es súper injusto para la esencia de identidad de esa persona. Ni siquiera hablo de esa mujer, de esa persona, ese ser humano. Entonces hay una reivindicación y finalmente el mejor regalo que le podemos entregar a aquella persona a quien estamos formando es que tenga una persona adulta, funcional, contenta consigo mismo, que la tome de la mano y la acompañe, ¿verdad? Y que le diga, esto es posible. Exacto. Con todas las dificultades. Con todo. Bueno, Tránsito Interior de Eva Devia está en librerías y lo pueden también conseguir en las redes y en la web de Ediciones de El Gato. Gracias, Eva, por venir a vernos. Un agrado siempre. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa cuando son las 10:53, anunciando ya un concierto que se viene en Sala Máster. O sea, imagínate. Lo escuché hace un rato. No, pero además de El José, que eso es mañana, el próximo martes va a estar Benja Walker, Vicente Cifuentes, Yorca, Charlie Benavente y Mariel Mariel. Acá en Sala Máster. Sí, maravilloso. Toda esta gente va a estar acá. ¿Por qué? Porque se llama El Arengazo. Porque el Benja Walker, Vicente Cifuentes y las Yorca han tocado en la Quinta Vergara, en el Festival de Viña, y ahora como que están apoyando a Charlie Benavente y Mariel Mariel, que les toca este año. Entonces va a ser como ahí un traspaso de energía. Acá en Sala Máster las entradas están a la venta en portaldisc.com y nosotros nos vamos a ir a despedir el programa escuchando a las Yorca. Gracias, amigo Alexis, gracias, Manuel, gracias, Tania, y a todo el equipo y a ustedes. Nos encontramos mañana a las 10. Que tengan un estupendo miércoles. Chau, chau.